Este programa es traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho. Bienvenidos a un episodio muy especial de La Verdad con Karines Moncada. El día en que el mundo entero conmemora el nacimiento del niño Dios, del niño Jesús, nuestro Señor Jesucristo. En medio de un tiempo donde muchos pretenden reducir la Navidad a simples luces, compras y felices fiestas, happy holidays, neutras, nosotros volvemos al corazón de lo que realmente significa esta fecha. El espíritu de la Navidad que nace en un humilde pesebre en Belén, guiado por la estrella que anunció al Rey de Reyes. Hoy recordamos el significado profundo de esta celebración. Dios hecho hombre que vino a salvarnos y a darnos esperanza. Hablaremos del Belén de nuestros abuelos, esos que armaban con devoción en cada hogar, del arbolito que se convertía en el centro de la tradición familiar, adornado con mucho cariño, mientras se contaban historias de fe y se cantaban villancicos. Evocaremos aquellas costumbres decembrinas que se están perdiendo, las novenas, las misas de gallo, las reuniones extensas alrededor de la mesa, donde la familia se unía de verdad, sin pantallas, sin prisa. Porque la Navidad no es solo una fecha en el calendario, es el momento de volver a lo que realmente es esencial, a la fe que nos sostiene, a la unión familiar que nos fortalece y a las tradiciones que nos identifican como un pueblo cristiano. Así que feliz y santa Navidad para todos los que, como yo, no tenemos miedo de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Que el niño Jesús bendiga abundantemente sus hogares y sus familias. Así que de esa manera vamos a comenzar. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Bueno, aquí estamos en La Verdad con Karines Moncada. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial. Feliz Navidad, que Dios los bendiga. Ojalá que hayan tenido un día maravilloso, que todos esos niños hayan encontrado no solamente que sepan el verdadero significado de la Navidad, pero también que se hayan divertido con la llegada del niño Jesús o de Santa Claus. Aquí tenemos a nuestro Santa Patriota. Y hoy en un día tan especial, pues igual no podíamos dejarnos a nosotros la oportunidad de compartir con ustedes y que no tuviesen un episodio el día de hoy. Y me acompaña mi querido Felipe Alfonso, angelólogo, amigo, familia. Y siempre en estas fechas especiales, como el día de Thanksgiving, a ustedes les encantó ese programa, pues dijimos, vamos a hacer algo para el día de Navidad, para que la gente tenga material para analizar, reflexionar y sobre todo prepararse, porque ya pronto llega el año 2026. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, feliz Navidad para todos, de verdad que una bendición. Ajá.
y una grata sorpresa. Gracias por invitarme nuevamente. Y qué rico que podamos compartir este día. Cuando me invitaste, yo dije, wow, qué especial. Porque este calendario de este año 25 coincide esta fecha atravesada en la semana. Sí, estamos atravesadísimos este año. Sí, y de todo el mundo anda así como muy extraño. Yo le pregunto qué día cae, cómo es la cosa, estamos así como perdidos, ¿no? Sí. Incluso el espíritu de la Navidad, que es el 21, estábamos así como que... Sí, porque normalmente la idea de Navidad es, bueno, en los países latinos es un puente largo, o sea, es una celebración larga. Nosotros acá no. Pero en los acá Estados se Unidos trabaja. sí, ya está bien, mucha gente se reincorpora el día 26 ya a trabajar, o sea, ya mañana muchas personas. Sí. Por eso van a encontrar acá en los Estados Unidos que muchas personas no hizo muchos compromisos largos por las festividades de la Navidad, porque muchos tienen que reincorporarse a trabajar el día 26. O te tomaste las vacaciones y te vas 2 semanas. Pero no es común, no es común. Sí, es sí. yo diría que muy pocas personas, como dicen hoy en día, privilegiados sería la palabra, que no es la correcta, pero bueno, muy pocas personas han podido tomar la semana completa, pero la mayoría de las personas, sobre todo los que trabajan en el área de servicios, tienen que trabajar mañana, o sea, el día 26. Sí. Pero el estar aquí compartiendo con tu audiencia y contigo, de verdad que te doy las gracias. Un día tan especial para nosotros los cristianos. En los días especiales yo te traigo porque es un momento como que de reflexionar y reflexionar esta fecha. Y yo siempre inicio esta fecha y estos días previo a la Navidad, yo en mis clases, con mis alumnos, con mis seguidores, en los que me siguen en mis redes sociales, yo siempre le hago unas preguntas muy básicas. ¿Tú celebras Navidad o tú celebras las Saturnales? Y entonces todos se quedan así pensando y dice, ¿cómo que las Saturnales? Sí, Saturnales o Saturnalias. Señores, han transcurrido 2000 años del Imperio Romano y tenemos las mismas costumbres y comportamientos de cuando la época del Imperio Romano. Entonces, la pregunta es muy válida. ¿Qué tú celebras? ¿Tú celebras la Navidad, que es el nacimiento de Jesús, que es lo que estamos conmemorando el día de hoy, 25 de diciembre en el calendario litúrgico, en el calendario cristiano, los que profesamos la fe cristiana, los que creemos en Cristo, en Jesús, celebramos el nacimiento de Jesús? Pero el comportamiento social que vemos hoy en día en nuestra sociedad es un comportamiento de las festividades saturnales o saturnalias que se celebraban en la Roma imperial, que eran las festividades al dios Saturno. Entonces, cuando tú estudias cómo eran las festividades, el comportamiento social y cultural de hace 2000 años atrás, en el Imperio Romano, sobre todo en Roma, que eran las Saturnales, y tú dices, wow, han transcurrido 2000 años y seguimos repitiendo el mismo patrón. O sea, ¿dónde dejamos realmente el verdadero sentido de la Navidad? Entonces, cuando vamos a la historia, hay una canción muy emblemática anglosajonesa que yo no estoy seguro si la hay en español, que son los 12 días, en inglés, The 12 Days of Christmas. The 12 Days of Christmas, que son los 12 días de la Navidad. Creo que sí la hay en español. Es un villancico, se canta en coral, es una canción típica americana, que por cierto, una crítica. Ya vas a comenzar, chico, pero hoy es Navidad, ¿vale? Hoy es Navidad, pero es una crítica. Lamentablemente, y tú lo sabes muy bien, lamentablemente las emisoras acá en los Estados Unidos ya dejaron de pasar músicas navideñas como era antes. ¿Tú te acuerdas que...? Tú sabes que no he chequeado, No, estos días han pasado así. Este año a mí... O sea, este proyecto, amigos, yo le digo que les doy las gracias, aprovecho aquí la cuña, les doy las gracias por apoyarlo, porque ustedes no saben el trabajón. O sea, ya en mi casa eres una mujer independiente, pero la independencia, el comienzo de esta independencia, la cual me tiene muy feliz dentro de todo, it's a lot of work. Entonces, te lo juro que yo no he tenido tiempo de procesar la época más bonita, la que más me gusta, que es la Navidad, porque mi cumpleaños pasó así como que pasaste por mi vida sin saber qué pasaste y de una ya estábamos, entonces no he parado, o sea, este es el día y van a pasar más días que voy a seguir grabando, voy a seguir, o sea, preparando todo para el 2026, entonces yo no he tenido tiempo, o soy yo la única que siente que diciembre se ha ido así volando. No, estamos en un aceleramiento del tiempo y eso en otro momento lo explicamos. Eso sí, eso es otro programa. Pero hay un aceleramiento del
el dijiste, tiempo. vas a hacer una crítica y te interrumpí. Sí, la crítica es por la música. Porque sí. el día de hoy ya con la Navidad se acaban las músicas navideñas. O sea, Antes, ¿te acuerdas? después de Thanksgiving, Ajá. había una emisora aquí en el sur de la Florida, americana, que pasaba pura música de Christmas. El año pasado, ¿te acuerdas que yo hice una crítica muy dura porque lo quitaron? Y yo dije, bueno, este es el izquierdismo, el globalismo, y sí lo es. Y entonces lo colocaron nada más los fines de semana. Este año, te lo juro que yo he abandonado la radio a un nivel que yo, te lo juro que ni me he acordado de chequear la emisora a decir, hey, ustedes todavía tienen música de Navidad, porque ya, o sea, ya lo que yo hago es que yo pongo mi música de Navidad en el teléfono, en las aplicaciones que tenemos, Sí. y punto. O estoy buscando las informaciones Pero en el otro lado. carro. La radio, que ese es un tema que viene pronto, Oh. para La Verdad con Karina Moncada. La radio murió en Miami, Sí. Felipe. Sí, es O sea, triste. y con la radio que murió en Miami, que lo pronosticamos aquí y lo pronosticamos desde que yo estaba en la radio. Lo que yo no sabía es que iba a comenzar conmigo, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra- Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, y comenzó conmigo. Lo que no veíamos es que también nos iban a matar eso, ¿no? A asesinar lo que es la tradición de la música americana, de la música de Navidad, de muchas tradiciones. Entonces, precisamente por eso hacemos este programa, porque no podemos permitir que el mundo nos dicte hacia dónde vamos. Nosotros tenemos que preservar esas Y tradiciones. es lamentable porque las músicas navideñas juegan un papel muy, muy importante, no solamente en el ambiente navideño, sino Nuestro también en la cerebro. psiquis. Claro. En la psiquis del individuo, porque todas esas músicas tienen un propósito, todas esas músicas llevan un mensaje y todas esas músicas llevan una enseñanza de lo que es la Navidad. Y volviendo al punto de la coral, del villancico este en inglés que se llama The 12 Days of Christmas, cuando pasamos del Imperio Romano, lo que fue la Edad Media, que es donde surge la canción de los 12 días de Christmas, Right. cuando tú vas a la historia, la Navidad no comenzaba como la celebramos hoy en día. La Navidad comenzaba con lo que hoy conocemos como Nochebuena, que era O sea, el 24. el 24, y era hasta el día 6, que O sea, era nada más del 24 al 6. del 24 al 6 de enero, Ok. que es la Epifanía del Señor, que es lo que hoy conocemos como el Día de los Reyes Magos. Entonces, si tú cuentas los días, son 12 días. Entonces, cuando tú veías cómo era el calendario litúrgico de aquel entonces, digo litúrgico porque todo era basado y alrededor de lo que era la misa, las misas, la iglesia y la celebración del nacimiento de Jesús, tiene un sentido muy importante, porque es el verdadero sentido de la Navidad, es el verdadero sentido de lo que es Navidad. Correcto. La Navidad es el nacimiento, celebramos el nacimiento de Jesús. Entonces, la canción de 12 Days of Christmas era como se celebraba antiguamente, te estoy hablando hace 600 años atrás, 500 años atrás, hasta al siglo XIX. Lo que pasa es que vino la revolución industrial a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empezó todo este boom de la industria, El mercadeo. de la industria mercadeo, no de lo que fue la parte industrial, el desarrollo industrial, donde ya se dejaron de utilizar caballos para utilizar máquinas. Y empezó todo este boom comercial que fue en las primeras décadas del siglo XX, y se ha creado una Navidad completamente diferente, que aquí es donde entra el personaje de Papá Noel, donde entra Santa Claus, que entra a través de no sé si se puede decir Coca-Cola, ¿se puede decir? Bueno, ya lo dijiste. Porque el personaje entra a través de esta bebida, de esta compañía que produjo esta bebida. Entonces, se ha ido perdiendo este verdadero sentido. Entonces, un ejemplo, yo que tuve la Y oportunidad... yo creo que por eso los que nos encontramos del lado del mundo cristiano decimos la verdadera razón de celebrar la Navidad es Jesús. Es Jesús. Esto es un complemento. Yo trato de inculcarle a la niña, o sea, viene el niño Jesús. La única razón, y ella lo tiene muy claro, obviamente los niños tienen la ilusión de que viene Santa con sus regalos. Incluso el otro día vi una película que creo que es alemana, estaba traducida, que es la historia de Santa. Oh, sí. Y es espectacular, que se las recomiendo. Es un niño que sus padres mueren
y él tenía este deseo de hacer figuritas de madera y él comienza a regalarle a todos los niños de la aldea, del vecindario, por decirlo de alguna manera. Y así es, y bueno, la historia de la villa, y la historia es hermosa y la compartimos con la niña. Y a nivel infantil, yo sé cuál película es esa a nivel infantil. Yo no sabía que existía, se llama A Christmas Story. Christmas Story. Pero no es americana, es una película que claramente está traducida, ¿no? Doblada. Y la pueden compartir, pero la verdadera razón de la Navidad es la llegada del niño Jesús. Y esa es la tradición. De hecho, hay una frase americana. Jesus is the season. It's the reason for the season. It's the reason of the season. La razón de la temporada o de la festividad es el nacimiento de Jesús. Entonces, se ha ido perdiendo esa esencia de lo que realmente estamos celebrando. Entonces, todo gira en el mercadeo. El materialismo, los regalos, los estrenos. Ay, los estrenos. ¿De las películas? No, de la ropa. Si tú no estrenas, tú no estás in. ¿Tú no te acuerdas de eso? Ah, no, tú eras muy niña cuando... No, tú no habías nacido cuando eso. No, ya, ahí sí, ya. Ahí se me cayó la cédula. Me cayó la cédula, sí. Los estrenos. Mi tía siempre decía, había que estrenar. Ella decía algo como estrenar, pero sobre todo los colores. Este año mi color va a ser tal. O ponte toda la ropa roja, o no sé qué. O sea, pero yo entonces, nunca le paré a eso. Se ha ido perdiendo eso. Y claro, con este materialismo absurdo, porque todo gira en poseer, sí, en tener lo último, la última tecnología, los últimos juguetes, lo último que esté de moda. Y tú te quedas como que, ¿y cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Entonces, hoy 25 de diciembre, realmente sí es hermoso los regalos, que te traigan un regalo. O sea, vamos a la parte material, es hermoso. Llena, satisface, trae frustraciones. Trae la parte psicológica de las frustraciones. Hay mucha gente que se frustra con los regalos. Hay mucha gente que... ¿En serio? Sí, hay gente que no le gusta. Las devoluciones. No, mañana. Mañana, espérate que mañana cuando abran las tiendas... Por cierto, leí que varias tiendas, una cantidad de tiendas, van a cobrar por los retornos. Escuché eso. Insólito. Bueno, pero es que, a ver, en el sur de la Florida tú vas a una tienda y la gente devuelve como si esto fuese pan gratis, ¿no? Entonces me imagino que ya las tiendas se cansan y dicen, bueno, ya las cosas, si está pasando es porque les está creando, o sea, más de billones, miles de millones de dólares en retornos. Pero bueno, el día de hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador. Por supuesto. El Rey de Reyes. O sea, estamos celebrando el ser que transformó la historia de la humanidad. El ser que sacrificó su vida para limpiar nuestros pecados. Y que transformó la historia de la humanidad, porque la humanidad gira en antes y después de Jesús. O sea, no es antes y después de Moisés, no es antes y después de Israel, no es antes y después de Roma, no, es antes y después de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Uh-huh. Entonces, el mundo cambió, se transformó gracias a Él. Y nos transformó a todos gracias a Él. Entonces, ok, hoy en día se sabe, hoy en día tenemos que ser sinceros, no es la fecha original y tiene un contexto histórico muy importante. Qué importante que lo menciones porque ya más de uno va a comentar y va a decir, bueno, pero es que eso no es lo que dice la Biblia, bla, bla, bla. Es que en un principio de la cristiandad, lo que fue la primitiva iglesia cristiana, los primeros siglos, no se reconocía ni se tomaba en cuenta el nacimiento de Jesús. Uh-huh. Se conmemoraba lo que era y se recordaba lo que era el sacrificio que hizo Jesús, la parte de lo que conocemos hoy en día como la Semana Mayor, la Semana Santa, sí, o lo que fue la muerte y crucifixión y resurrección del Maestro. Uh-huh. Pero no fue hasta el siglo III, siglo IV aproximadamente, después de los concilios de Nicea, en lo que hoy conocemos como Turquía, donde se empezó a tomar un poquito más importancia el origen del nacimiento de Jesús. Pero es curioso porque la historia no se enfoca en el nacimiento de Jesús en Belén, se enfoca en la visita de los sabios de Oriente. Que son los tres Reyes Magos. Que los tres Reyes Magos. Entonces hay registros históricos, arqueológicamente comprobados, de que ya en el siglo II después de Cristo, estamos hablando por los años finales del 280, principios de los 300, ya
había notas crónicas, inclusive arqueológicamente había representaciones de la visita, de lo que hoy se conoce como la visitación, que es la visita de los Reyes Magos, lo que hoy conocemos como los Reyes Magos, que son los sabios de Oriente, a Belén a honrar al nuevo rey de Israel, porque ni siquiera ellos hablan del niño Jesús, no en aquel entonces, no mencionan niño Jesús, no mencionan, sino no el cierto, rey el nuevo rey de Israel. Y no es cierto que llegan el 6 de enero. Porque yo he visto lecturas, y no me quiero extender mucho en esto pero yo he visto lecturas donde el niño está mucho más grande. O sea, el niño no es un niño recién nacido, el niño ya está como, me encanta por decirte algo, 9 mesinos, 7 mesinos, una cosa así. Me encanta que tires ese látigo. Amigos, nos encontramos en Diamond Health Medical Care Center. Me encuentro con Jenilei Sancho. Gracias, Jenny, por tenernos acá. Bienvenida, Cari. Gracias, mi amor. Gracias. Feliz de estar aquí con esta gran familia, porque esto es un negocio familiar. Ustedes saben que Carinés recomienda negocios familiares. El día de hoy quiero hablar contigo, Jenny, sobre una pregunta que tienen muchas personas. ¿Qué seguro aceptan ustedes? Porque es lo primero que la gente me va a preguntar. Oye, ¿aceptan Simple? ¿Aceptan Medicare? Entonces, imagínate, para eso estás tú que me contestas todas esas preguntas. Ok, claro que sí, Carinés. Aquí tenemos varios seguros médicos. Somos proveedores de Medicare y Medicaid. Dentro de Medicaid tenemos varios planes que podemos recibir. Planes con Sunshine, tenemos planes con Simply, tenemos planes con Molina. También en el área de Medicare contamos con programas de Dual Plan, que son las personas que tienen tanto Medicaid como Medicare. Y los vemos a través de HMO o de HMO. Y también los podemos ver libres, ¿ok? Con Medicare libre. En el área de Obamacare, tenemos Oscar, contamos también con Ambetter. Estamos trabajando en nuevos seguros que van a entrar el año entrante y les vamos a estar informando cuáles vamos a tomar. Pero en su gran mayoría también tenemos y somos proveedores de seguros privados, como algunos PPOs, Aetna, United Healthcare, en fin. Tienen una gran gama. Correcto. Y bueno, si usted tiene alguna pregunta, lo mejor que puede hacer es llamar al número que lo van a ver en pantalla y averiguar en su caso personal. ¿Cuál es el rango de las edades de las personas que ustedes atienden aquí en Diamond Health? Atendemos de 18 a 99 años. O más. Bueno, gracias a Dios tenemos una paciente de 96 años que acaba de cumplir. Somos una comunidad muy estable. Nuestros pacientes vienen y se quedan con nosotros porque se vuelven familia. Exacto. Entonces, como te decía, hay pacientes longevos, gracias a Dios. Y que están muy felices, me consta porque los he visto en los videos y los vamos a ver más adelante. Antes de irme, quisiera simplemente muy por encima, para aquellas personas que quizás necesitan un poco de ayuda o de asistencia, porque ese es un tema un poco delicado, ustedes no solamente son un centro de medicina primaria, también tienen como otro departamento, otra área que tiene que ver con los más pequeñitos de la casa. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos un departamento en el área de salud mental, que es muy importante hoy en día. Sí, señor. Después de COVID. Y se ha convertido en un tema muy popular, la salud mental. Muy popular y necesario para la comunidad. Sí. Tenemos el área de Behavior Analysis para la terapia ABA, para niños autistas. Sí, autistas, niños para autistas. Niños con autismo y ADHD. Ya. Bueno, amigos, si usted tiene cualquier pregunta, si ustedes ya le diagnosticaron a su niño o quizás quiere saber si esto es una posibilidad, pues lo que ustedes tienen que hacer, van a ver el teléfono en pantalla, toda la información, y por supuesto que yo voy a tenerlo en mis redes sociales. Diamond Health Medical Care Center está aquí para ustedes. Carinés se los recomienda. Gracias, Jenny, por toda tu ayuda. Gracias a ti. Como siempre decimos, de la mano de Dios hacemos su salud nuestra joya más preciada. Amén.
dramático. Dios. Claro, ¿Por qué? porque la imaginación popular, como nos los presenta la tradición, todo aconteció en la misma noche. Todo aconteció. Él nació, llegaron los pastores y llegaron los reyes al amanecer. No. Pero al menos no lo separaron hasta el 6 de enero, porque el 6 de enero, llegaron los Reyes Magos, pero el niño estaba, o sea, yo he visto muchas imágenes de historia donde el niño ya estaba formadito. Pero realmente es curioso de que ya a finales de lo que fue en los años 200, principios del 300, ya había registro de la visita de estos sabios de Oriente a Belén a reconocer al nuevo rey de Israel. Señores, estamos hablando, y lo voy a decir un paréntesis, para todavía los que estén con el tema de Palestina. Ya en el siglo II, III y IV era Israel. Palestina vino después y vino por un concepto del Imperio Romano, del César, de Roma. De ahí es donde, y de paso es una palabra despreciativa. Cuando vas a la etimología de la palabra, Palestina viene de una manera despótica, sí. se dice despótica, sí, de hacer referencia a los filisteos. Entonces de ahí surge, es como decir hoy en día los chavistas. Vaya, te la pongo así. Es como decir hoy en día chavista. ¿Cómo mencionar eso hoy, chicos? Bueno, por si acaso un recuerdo para poder entender hoy en día. O decir como... ¿Los palestinos eran los chavistas? No, es un decir en el sentido de cómo se ha ido degradando la palabra, okay, cómo se ha ido degradando el idioma. Sí, pero entonces, tú conoces gente, o sea, conocemos gente en común que me decían, ay, pero es que Jesús es palestino. Y yo, no, era Israel. Empezando que era de Galilea, realmente era de Galilea. Exacto. Entonces, es curioso que cuando tú vas a las fuentes históricas, a las fuentes de la cronología arqueológica histórica, no hablan de Baby Jesus, del niño Jesús, no hablan del niño Dios, hablan del nuevo rey de Israel. Y ya ahí tú empiezas como que, espérate, déjame ponerme mi traje de Indiana Jones, Sherlock Holmes y empezar a investigar. Y ahí tú descubres toda una serie de información que tú dices, espérate, aquí el cuento me lo han contado completamente al revés. O sea, aquí me pusieron el cuento como tipo cuento de hadas. Tiene un contexto histórico. Pero quizás también para los niños era necesario de esa manera. No solamente para los niños, era para la tradición popular, para el vulgo, para la gente de pueblo. Pero fue la manera de ir poco a poco desprendiendo lo que eran las tradiciones paganas, las culturas paganas, con ejemplo las celebraciones de la Saturnalia, que eran las festividades del dios Saturno, que coincidía con esta fecha. En el Imperio Romano había una semana de celebración, una semana en el Imperio Romano, en la época de Roma, era una semana de festín, no se trabajaba, era fiesta tras fiesta, era beber y comer hasta vomitar. Literalmente era así. Eran bacanales, eran derroche de vino. ¿Celebrando qué? Al dios Saturno, porque el dios Saturno era el dios de la cosecha, era el dios de todas las provisiones del Imperio Romano, y en el panteón romano Saturno era un dios. Entonces, claro, de Saturno pasa Mitra, y de Mitra pasamos a Jesús. Entonces, claro, la formación de lo que hoy conocemos como el cristianismo, que data del año 380 hacia acá, empieza a desplazar las culturas de estas civilizaciones antiguas que hoy se conocen como paganas, tradiciones paganas, que celebraban otros dioses para celebrar al verdadero Dios, al verdadero Rey de Reyes, que es Jesús. Entonces ahí se va creando un canon y se va estableciendo esta tradición que siglos después, estamos hablando ya en el 500, en el año 500 aproximadamente, comienza la observación del nacimiento de Jesús. Pero cronológicamente hablando, Jesús nace en un mes de marzo. Hay otras fuentes que dicen que nace en un mes de septiembre, pero realmente él nace bajo el calendario judío. Como yo lo he entendido, es en marzo. Bueno, bajo el calendario, el antiguo calendario hebreo, que todavía es vigente para la cultura judía, ese calendario está vigente. Él nace en un mes de marzo, pero los padres de la cristiandad, los primeros cristianos,
para ir dejando atrás la memoria de las fiestas populares, de las fiestas paganas, empezaron a establecer la celebración de Jesús coincidiendo con lo que hoy conocemos como el solsticio de invierno. Y entonces tiene una gran relación porque las culturas nórdicas observaban el solsticio de invierno, que estamos ya oficialmente en invierno, que coincide con los días aproximadamente del 21 al 23 de diciembre, que es un hecho astronómico. Es fabuloso. Para los que estamos en el hemisferio norte lo notamos mucho más porque el eje de la Tierra cambia. Oficialmente entramos en el periodo de la estación del invierno, que es diferente al equinoccio. Un equinoccio no es lo mismo que un solsticio. Si se nota, los días que nos vamos aproximando al solsticio, las noches son más largas y los días más cortos. O sea, la luz solar es muy breve. Amanece sobre las 7 de la mañana. Si estás más en el norte, amanece sobre las 8. Y ya a las 4, 4 y media, 5, un ejemplo aquí en el sur de la Florida, a las 5, 5 y media ya está oscureciendo. Sí. A diferencia de lo que es el verano, que los días son, la luz solar en el día es más prolongada y las noches más cortas. Aquí es al contrario, las noches son cortas. Entonces, en las culturas nórdicas se tenía la tendencia de creer de que era la lucha de la oscuridad con la luz, que la luz de alguna manera combatía, la oscuridad combatía la luz y la luz moría pero volvía a renacer y renace con la fecha que hoy conocemos como el solsticio de invierno, que es el nacimiento de la luz, que es cuando el sol, nuestro astro, nuestra estrella, vuelve otra vez a ascender en la bóveda celestial para irradiar más luz, más fuerza, y entonces se relaciona el movimiento de la estrella, que es el sol, nuestro sol, con el nacimiento del Cristo, porque ¿qué es Jesús? Jesús es la luz y está en la palabra, está en la Biblia. Jesús no solamente es la verdad y el camino, Jesús, el Cristo, es la luz. Y es el triunfo de la luz sobre las tinieblas, porque realmente eso fue lo que vino a hacer Jesús. Era disipar las tinieblas de la humanidad, esa tiniebla, esa oscuridad de la supuesta separación de la humanidad de Dios, que Dios realmente es luz, el Dios Padre es luz eterna. Y eso es lo que significa el nacimiento de Jesús. Ok, sí, puede ser un sincretismo, lo podemos aceptar, pero sea verdad o no sea verdad, lo más importante es que conmemoramos lo que más importa para la humanidad, que es el nacimiento de un ser que transformó la historia, transformó la humanidad y trajo un mensaje de salvación que hasta el momento no ha habido otro. Han venido muchos mensajeros, muchos, desde Buda, desde los profetas del Antiguo Testamento, desde el patriarca Abraham, Elías, Enoc, han venido muchos, pero el único que es verdaderamente la esencia del Cristo, el Cristo verdadero, el Hijo de Dios verdadero, es Jesús. Hay muchas veces que hay un dicho muy popular, ¿no? Que cuando vemos que las cosas están, el mundo como se encuentra en estos momentos, decimos Jesús manda fuego. Porque en su momento vino el arca de Noé, vino un flood, una inundación, limpió todo eso, y hace un mes estuve en un parque que se lo recomiendo a todos, que tú y yo tenemos que ir, porque usted lo va a disfrutar muchísimo, y es el arca de Noé, se llama Ark Encounter, esto está en Kentucky, y ellos te hacen un recuento de cómo estaba el mundo antes del flood y por qué se manda esto, ¿no? El flood es la inundación. El flood es la inundación. El mundo está mucho peor ahora. Así que esa frase de Jesús manda fuego, yo creo que tienen que pasar fuego, inundación y mucho más, porque las cosas... recordaste un meme que me envió una amiga justamente de Noé, que decía que Noé tenía muy claro quién era la humanidad, que no montó a más nadie, nada más que animales en el arca. Tienes razón. Y yo me quedé como que, oye, está fuerte ese meme. Y yo siempre digo que no todo, cuando la gente, o sea, tantas cosas que yo he dicho, y tú me conoces a mí, yo no es que, yo siempre tengo la razón, no, pero la frase que me hashtag Karinés tenía. La frase que creó él fue el que la creó. Karinés te lo dijo. No viene por gusto. Hemos estado advirtiendo, y cuando digo hemos, soy yo pues, pero hemos estado advirtiendo sobre tantas cosas, hoy en día están pasando. Y ya, esto gracias a una amiga que me dice, y siempre lo decimos
no todo el mundo se va a salvar, no todo el mundo va a entrar en el arca de Noé. O sea, No en todo una el mundo segunda va. vuelta, sea el arca de Noé, sea fuego, sea lo que sea, no todo el No mundo todo va a se entrar. va. Tú puedes explicar las cosas 100,000 veces, las pueden ver años después y todavía van a seguir discutiendo. Entonces, bueno, no todo el mundo se va a montar en la segunda vuelta en el arca de Noé. Es algo que tenemos que aceptar, ¿no? Y tenemos que volver, mira, yo creo que es labor de cada uno de nosotros de preservar las tradiciones, de seguirla inculcando en nuestros hijos. Y a eso iba. O sea, las costumbres decembrinas de nuestros abuelos se han ido perdiendo, sobre todo Total. para los que perdemos una de las cosas que más extraño en mi vida son mis abuelos. O sea, daría lo que no tengo por tenerlos a mi lado, pero he continuado esa tradición con mi hija y he eliminado de cierta manera muchas cosas del mundo actual, o sea, la televisión, esas cosas que envician, que te cambian, Tú que sabes te, lo que que- te hay algo que no lo voy a decir y tiene que ver con este señor. O sea, hoy en día hasta tenemos que lidiar de qué van a decir las personas enfrente de los niños. Entonces, tienes que preservar, ese cerebrito tienes que cuidarlo tanto para lograr que ese cerebrito tenga esa ilusión, que tenga esa magia y que entienda que hay que celebrar es a Jesús, no los regalos, no a Santa, sino a Jesús, a nuestro Salvador que murió para limpiar los pecados Pero del mundo en aquel momento. Pero hay algo curioso en la historia y en las tradiciones decembrinas. Ok, hoy en día tenemos a este señor, Santa Claus, pero Santa Claus tiene Que un yo origen. lo amo, ojo, y patriota me gusta más. Este ha sido el mejor regalo que me ha dado. Bueno, y hacemos una breve pausa a esta interesante conversación con mi querido Felipe Alfonso para hablarle de nuestros patrocinadores, precisamente la gente que se ha unido a La Verdad con Karines Moncada para hacer este proyecto posible. Y vamos a comenzar con mis amigos, mi familia, mi nueva familia de Diamond Health Medical Care Center. Ellos están ubicados en la ciudad de Miami Lakes. Realmente es entre Hialeah y Miami Lakes. Ustedes los pueden llamar, el número lo van a ver en pantalla, es el 305-362-9989 y puedes agendar tu cita. ¿Qué hacen en Diamond Health? Bueno, tienen cuidado primario en un solo lugar. Tienen ultrasonidos, EKG, laboratorios en clínica, pruebas de alergia. Si quieres perder peso, también ahí te pueden ayudar y de una manera sana, ¿no? No simplemente tomando alguna pastilla sin saber cómo están tus análisis, primero chequeando con un especialista y luego haciendo el tratamiento de pérdida de peso. También pueden reforzar tu sistema inmunológico, así que te invito a que los llames. Su página web, toda la información la ves en pantalla, pero su página web es diamondhealthcenter.com. Recuerda que tu salud merece lo mejor. Ellos tienen atención médica confiable, cercana y de corazón. Y muy importante, de la mano de Dios, ellos hacen tu salud su joya más preciada. Así que por eso yo los recomiendo. También para las personas, los más jovencitos de casa, las personas de la tercera edad, tenemos a Wonder Life Adult Care Center. Sí, señor, un centro maravilloso. Una vez que tus abuelos, tus padres, quien sea que tú quieras llevar allí a Wonder Life, llegan, nunca quieren irse, quieren regresar prácticamente todos los días y a través de estos episodios les voy a comentar, van a ver entrevistas, ¿no? Precisamente de cómo ellos se sienten. Su página web es wonderlifeadc.com, lo van a ver en pantalla. Están ubicados en la ciudad de Pembroke Pines, en Pines Boulevard, pero si vives en el condado Miami-Dade y vives en el condado Broward, ellos tienen transporte disponible. Ellos tienen atención y apoyo integral a las personas mayores. El teléfono 954-586-2474. Tienen comida, tienen transporte, entretenimiento, actividades para ejercitar esa mente, cuidado personal y por supuesto eventos familiares como hoy, una fiesta de Navidad. Ellos definitivamente son el hogar de la alegría, cuidado y el amor. Y bueno, también quiero hablarles de Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros, sí, y no solamente es seguro de auto, es seguro de auto, de salud, de vida, de casa, seguro comercial, seguro de bote y también el Obamacare. Ellos están ubicados en la ciudad de Hialeah y siempre están listos para atenderte en todo momento. Cualquier clase de seguro, si necesitas hacer un cambio en lo que es el tema del Obamacare, si necesitas asegurar tu auto, basta y sobra con que tú no tengas un seguro, ya sea médico, de salud, de accidentes, todo, en el momento en que tú menos te lo imaginas, puede ocurrir un inconveniente, un percance, una caída, un accidente, así que siempre es bueno estar asegurado y por supuesto con
Opportunity Insurance puedes tener esa posibilidad. No necesariamente tienes que ir a Hialeah a sus oficinas, pero puedes llamar al 786-244-9869. Vas a ver la información en pantalla. Así que gracias a todos por estar en sintonía y continuamos con nuestra entrevista. Gracias. Bueno, no, mentira. Su amistad es mucho más importante. Gracias. Cuando tú vas a la historia de lo que hoy conocemos como Santa Claus, surge en lo que hoy conocemos como Turquía, en Patara, que es el San Nicolás obispo, el verdadero San Nicolás, sí. que era un ser que vivió en carne y hueso como nosotros, nació a finales de los años 200 hasta principios del 300, llegó a ser obispo y no solamente profesó la fe cristiana, sino que ayudaba a las personas más necesitadas, y de ahí es donde nace la tradición de lo que hoy conocemos como San Nicolás o Santa Claus. Entonces, cuando tú vas a la parte histórica, que yo a veces lo he compartido en mis redes sociales, porque tiene una fecha, el 6 de diciembre es el día de San Nicolás. Que es 6 de diciembre. 6 de diciembre, que se conoce como San Nicolás de Bari. Pero porque los restos del santo, las reliquias, los restos, lo que quedó de él, fue trasladado a Italia, a Bari, y descansan en la catedral de Bari. Pero él es de Mira. Él nació en una provincia de Turquía que antiguamente, en aquel entonces se llamaba Patara. Y tú lees la historia de quién fue San Nicolás como santo y tú te quedas que, wow, ¿cómo es posible que en aquel entonces defendían su fe en Cristo, que es lo que hoy en día conocemos como los mártires? Los primeros santos, lo que hoy conocemos como santos de la Iglesia Católica, en un principio eran mártires. Y estos seres que fueron hombres y mujeres como tú y como yo, ellos defendían hasta su muerte. A ellos no les importaba morir por defender la fe en Jesús, la fe en Cristo. Y un gran ejemplo para lo que es la Navidad es la historia de San Nicolás. Claro, después viene una transformación porque este personaje llega a nosotros aquí a América a través de las emigraciones europeas, sobre todo la irlandesa, pero ya viene con la tradición de San Nicolás y obviamente no encajaba la figura de un obispo dentro del mercado, de lo que es la parte del mercado, y viene esta transformación que hoy conocemos como Santa Claus. Pero el propósito, el sentido de la historia es la generosidad, el amor al prójimo. Y eso es lo que profesaba San Nicolás. Y entonces, eso es parte del elemento de la Navidad. La Navidad es la generosidad, el amor al prójimo, lo que simboliza realmente la Navidad, que se ha perdido esa esencia de la historia. Yo le digo el lado místico del nacimiento de Jesús. Porque sí, la narrativa bíblica es muy bonita. Pero quizás la narrativa del Señor aquí a mi lado se creó para, es que pueden haber niños escuchando. ¿Se creó para las personas que quizás no eran creyentes? No, se creó para un fin comercial. Ok. Y obviamente tiene un origen a nivel histórico desde la perspectiva de un cuento de niños de Irving, un escritor del siglo XIX americano fabuloso, que es el que crea este personaje como un cuento de niños y que para hacer un cuento de niños no deja de ser verdad, tiene su fondo. O sea, es cierto que en inglés nosotros decimos I believe in Santa, pero cuando tú dices en inglés I believe in Santa, y tú vas a la historia, tú dices, yes, really, I believe in Santa, porque ahí tú conectas inmediatamente lo que es el personaje con lo que somos nosotros realmente y cómo nos comportamos nosotros en esta fecha de Navidad. Claro. Pero nos desviamos, porque es la parte anglosanjona, es la parte comercial, pero nos desviamos de los verdaderos propósitos de lo que es el sentido de la Navidad, que es lo que yo le llamo la parte mística del nacimiento de Jesús. El sentido espiritual, profundamente espiritual, más allá del contexto histórico, de lo que envuelve el nacimiento de Jesús. Y hoy en día se ha ido distorsionando con el cuento de esto del globalismo y otras agendas que nos han querido meter la historia de que ellos eran unos inmigrantes y que fueron los primeros inmigrantes. Y yo, señores,
Ay, Karina, discúlpame Qué que lo diga. qué aburrimiento. Aparte, qué aburrimiento, qué falacia. Porque No, empezando, mira, con el tema de que... Con el tema, ¿qué es lo que yo he escuchado sobre el tema de que era un inmigrante? Y que en la Biblia hay que dejar entrar a todo el mundo? No, la Biblia lo establece claramente de que Jesús, o sea, de que se quiere a todo el mundo, o sea, se permite que la gente migre, que la gente llegue a otros lugares, pero tiene que ser bajo las leyes del lugar donde se encuentra. Bueno, fíjate. No sé exactamente dónde está, eso se los debo Fíjate de que tarea, en pero Lucas, no me acuerdo, pero lo he leído varias veces. En Lucas, cómo comienza la historia de la Navidad, aparte de que yo siempre digo que la historia de la Navidad nace con el anunciamiento a María. No nace con el nacimiento de Jesús. Para mí la Navidad sí, comienza... anuncio, el ángel Gabriel que anuncia a María. Claro. Para mí es el origen de la Navidad. Eres de gracia, el Señor contigo. El Señor es contigo. O sea, ahí es donde comienza la verdadera historia de la Navidad. Claro. Que es ese encuentro de lo divino, de lo celestial, de lo que es el Dios verdadero con la humanidad. La primera... que yo no diría la primera alianza, porque ya ha existido varias alianzas entre Dios y la humanidad, pero yo creo que esta es la alianza que más significado tiene para nosotros hoy en día, porque es donde Dios vuelve a hacer conexión con la humanidad y la hace a través de Jesús. Okay. Pero realmente la hace a través de María. Por eso es interesante de esta frase que dice que no hay Jesús sin María. Si María no hubiera dicho sí, no hay Jesús. Y eso tiene un contexto bíblico, pero dicho muy que no. Poderoso. Pudo haber dicho que no, pero siendo una mujer que respetaba la ley, y respetaba a Dios. Y respetaba a Dios, pero la ley es Dios. La ley es Dios. En la tradición judía, la ley es Dios. O sea, cuando tú estudias el contexto social, de la cultura social de aquel entonces, la ley era Dios. La ley no era Moisés, la ley era Dios. Moisés fue el intermedio para crear la alianza. Una vía, un camino. Sí, crear la alianza entre el pueblo escogido con el Dios de la creación. Entonces, cuando tú estudias, que por cierto, en el Evangelio de Lucas está muy breve, pero el protoevangelio de Felipe está el texto. Digo protoevangelio de Felipe porque es uno de los que se conoce como evangelio apócrifo, que no suena, o sea, decir palabra apócrifo no es algo feo, es un término griego que significa oculto, porque fueron textos que después que no entraron en el canon de lo que hoy conocemos como la Biblia, y para preservarlo, todos estos rollos, todos estos textos fueron ocultos, y es lo que hoy se conoce como los famosos rollos del Mar Muerto, los libros de Nag Hammadi, que han vuelto a salir a la luz, que aunque no profesen la fe cristiana o la fe católica cristiana, judeo-cristiana, pero no dejan de ser fuente que ayudan al enriquecimiento del conocimiento de lo que fue la formación de lo que hoy conocemos como el cristianismo. Y ahí vemos en el protoevangelio de Felipe el diálogo entre María y el ángel, y tú dices, wow, qué nivel de conciencia se tenía en aquella época de lo que es hoy en día decir el respeto a la ley. Sí. Muy interesante. El respeto a la ley, no el relajo que tenemos hoy en día que aquí la gente se pasa la ley por el arco del triunfo. No. El respeto a la ley y al orden. Y María... No, y sobre todo tenerle respeto a una persona tenerle respeto a la ley que no ves. Exactamente. Entonces tiene un sentido muy profundo. Lo que pasa es que lo pasamos muy por encima. Pero nunca me había imaginado eso de que María pudo haber dicho que no. O sea, ¿quién iba a decir que no? Es que a ese nivel tú no puedes decir que no. Por eso y más te digo cuando tú lo pusiste haciendo, yo dije... Y más cuando tú eres conocedora de la ley, porque, señores... Conocedora y temor. Y temor. A la ley. Que es el respeto. Porque es bueno tener ley. Es bueno tener temor, porque el temor no es temor del miedo, es el respeto. El respeto. Pero yo siempre lo he dicho y lo podemos traducir ya años acá a tenerle respeto a la ley de seguir las normas de cualquier sociedad, de cualquier país, exactamente. No es miedo, pero es temor a que tú tienes, ese temor tiene que traducirse en respeto a la ley. Y ese respeto significa ley y orden, hacer las cosas correctamente, estés donde estés. Tenemos que tirar esa cuña política. Y hay que hacerlo. Somos así. Hay que hacerlo porque ahí tú comprendes de cómo la humanidad se salva por la ley de Dios.
y el respeto a las leyes de Dios. Y Dios es orden. Entonces, ¿por qué permitir el desorden? El desorden lo que trae es un caos y lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, volviendo al punto de María, y esto siempre lo he sostenido desde los años que yo llevo estudiando todo este conocimiento, María no era cualquier, yo lo digo y con todo respeto lo digo, no se ofendan, María no era cualquier loquita de carretera. No era una adolescente loquita, las típicas adolescentes hoy en día No, que son... ella estaba siendo preparada desde pequeña. Desde su nacimiento, desde la concepción de María. Ella fue preparada en el instituto, bueno, es que no sé si decirle instituto, pero ella pertenecía desde muy joven al templo. Porque cuando tú estudias, que esto está en los evangelios apócrifos, no está en los evangelios canónicos, tú estudias lo que es la vida de Ana y Joaquín, que son los padres de María. Joaquín era un sacerdote del templo, conocía la ley de Dios y eran gente que preservaban la ley judaica. O sea, y ellos todo giraba en torno a la ley del templo. Por eso María fue preservada antes, durante y después. O sea, cuando tú lees eso y tú te quedas así como que, wow, el nivel de conciencia, el nivel de preparación que tenían estas personas en aquel tiempo es muy diferente a lo que tenemos hoy en día, porque y hoy nivel en de día conciencia de que mi hija le pertenece al templo. Al templo y le para pertenece a cualquier Dios. padre eso es un poco chocante. Pero fíjate cómo gira el concepto de la Navidad. Chocante de dejar ir a tu hija y que saber no me pertenece a mí. Yo la crío, pero hay que preparársela al Señor y es del Señor. Exactamente. Entonces, cuando tú haces la comparación de cómo era la cultura social, el comportamiento social de aquella época de hace 2000 años atrás, a lo que es hoy en día, y tú dices, wow, la humanidad de verdad que se ha desviado de una manera, porque toda la festividad de la Navidad gira alrededor de un centro comercial. Las tiendas, todo gira en las tiendas. Todo ha girado allí. Pero tú no terminas, o sea, no hemos llegado a Thanksgiving y ya lo de Navidad se terminó. Ya. O sea, si tú llegas ahorita... Espérate, ya las tiendas ahorita en este momento tienen la mercancía de San Valentín. ¿Ya? Ya. Eso no me gusta. Entra el día 26. Es igual como el Día de las Madres, el Día del Padre se ha vuelto muy comercial. Ya desde la semana pasada ya están metiendo en las tiendas, poniendo la mercancía de San Valentín. Qué agotador para las madres ocupadas. Y me lo dijo una señora en una tienda y me dice, es que llegó la mercancía y tenemos que colocarla. Y yo, pero todavía falta tiempo. Me dice, no, mijo, faltan 2 meses. Y yo, wow, ok. Faltan 2 meses, ok, pero todavía... Para celebrar el amor. Todavía no hemos despedido el año y ya las tiendas están con corazones y San Valentín. ¿A qué voy al punto? Pero vamos, que la Navidad está girando en torno a algo comercial y se ha distanciado de lo que debería girar la Navidad, que es en torno al templo, a la iglesia, las tradiciones de la Navidad. Mira, hemos perdido la tradición de la misa de gallo. Total. Las misas de aguinaldo. ¿Tú sabes lo que yo extraño? Las misas de aguinaldo, los coros. Aquí en los Estados Unidos yo nunca tuve la fortuna de verlo, a pesar de que vine aquí desde hace muchos años, pero los ¿cómo se llaman? Los villancicos, los coros. Cuando vienen los niños, la gente a las casas a cantarte. Era villancico. En inglés, pero en inglés ¿cómo es? Era coral, las corales. Coral Christmas. Eso tiene. Christmas carols. Los Christmas carols. Christmas carols. Que venía un grupo, podía ser gente adulta, niños, y venían a cantarte las casas. Eso yo nunca lo vi, lo veo en las películas. No sé si eso fue hasta qué época, ya eso no existe. Eso ya no existe. La gente iba los latinos iban a la misa de gallo, a la misa de noche el 24. Todavía el americano va a la misa del 24, pero tienes que irte hacia el norte. Y la misa de Navidad, porque para la tradición. La cena navideña, o sea, la gente está pendiente de las ofertas versus las tradiciones. Entonces, lo que busco yo de cierta manera con un programa como este es que no, y bueno, ya hoy es 25, ya ha pasado el 24, pero por ejemplo, el 25, el Christmas morning, usted abrió los regalos, si abrió los regalos, los abrió ayer, el 24, corriendo en la noche después de la cena, o disfrutó en familia hoy el 25 como lo hicimos nosotros, nos reunimos en pijamados, como usted quiera, porque ahora el tema de las pijamas es un hit, pero el tema de compartir en familia. Es que ese es el verdadero propósito de la Navidad. Porque en Estados Unidos abrimos los regalos el 25. Sí. El Christmas morning. Bueno, mi abuela me contaba, que está en Luz mi abuela me contaba que en su época, cuando ella era niña, once upon a time, long time ago,
ella me decía, mija, en mi época los regalos los traían los reyes. O sea, había que esperar hasta el 6. Los regalos los niños era el Día de Reyes. El día 24 era la cena en familia. Terminaba la cena y había que ir a la iglesia a la misa de gallo. Wow. El día 25 era un día litúrgico porque es el nacimiento de Jesús. Ibas a misa. Ibas a misa y después el almuerzo. Y esos bonito. días eran días de observación hasta el día 6. Entonces venía la tradición de los reyes. Por eso en España tiran la casa por la ventana con la festividad de los Reyes Magos, porque es la tradición, la rosca rey y toda esa tradición, porque realmente quien trae los regalos son los reyes. Es verdad. Entonces, un ejemplo, en Europa... Bueno, yo creo que como... Bueno, es que no... En Europa, con la entrada de la religión protestante de Martín Lutero, se empezó a crear la ideología de que el que traía los regalos era el niño Jesús, y entonces eso chocaba mucho para los cristianos de aquella época. Entonces, para adornar un poquito más la situación y decir, bueno, ¿cómo es posible que un bebé trae regalos, un recién nacido? Entonces, no, pusieron, era el ángel. Tiene un nombre en alemán, no me acuerdo ahorita cómo se pronuncia. Y cuando tú ves la tradición, tú dices, bueno, tiene sentido, es el ángel. El que trae los regalos. Que trae los regalos. Entonces, en las tradiciones nórdicas es el ángel de la Navidad el que trae los regalos, que es el ángel que acompaña el nacimiento de Jesús. Pero volviendo al punto de la esencia de la Navidad, hemos perdido ese sentido de que todo gira alrededor de un centro comercial y nos hemos olvidado del verdadero sentido de la Navidad, que todo gira en torno a lo que es la liturgia, lo que es el sentido de la Navidad, que eran las misas de Navidad, las misas de aguinaldo. Tú sabes lo que yo extraño mucho cuando yo viví en Venezuela, las misas de aguinaldo. Yo recuerdo, me trae nostalgia, yo recuerdo que todavía las clases duraban hasta el día 20, las clases, en los colegios y en el high school, en el liceo. Y yo me acuerdo que yo caminaba de mi casa al colegio y tenía que pasar por el frente de la plaza donde estaba la iglesia. Y a esa hora, a las 6 de la mañana, empezaban las misas de aguinaldo, de 6 a 7. Te estoy hablando en la Venezuela de... Tú no habías nacido todavía. Se me cayó la cédula. Y esa Venezuela, y era bello porque tú ibas a la pasabas... misa de aguinaldos y ¿qué escuchabas? Por ejemplo, si la Virgen fuera andina. Música, era una misa, era musical, era una misa cantada con instrumentos típicos de Venezuela, pero era evocando el nacimiento de Jesús, porque vuelvo al punto. Las navidades eran muy bonitas. Las músicas navideñas tienen un propósito, porque aparte que te alegran, tienen el propósito de lo que es narrar la historia del nacimiento de Jesús. Porque involucra a los pastores, involucra a los reyes magos, involucra a los ángeles, involucran a la mula y al buey. O sea, tiene una connotación muy importante, porque de una manera la música es parte del enriquecimiento popular de lo que es las fiestas de Navidad. Entonces, las misas de aguinaldo era bello. Era lindo. Era bello. O sea, tú llegabas a clases y todo. Pero eso se los robó el socialismo, ¿ok? Eso se los robó el comunismo. No sé si seguirá Yo no existiendo. creo que siga, y si sigue, yo creo que se va perdiendo. Mira lo que pasó en Cuba. En Cuba se desapareció, o sea... Bueno, ¿qué fue lo que hizo Fidel? Fidel inmediatamente canceló la Navidad. Exactamente. Se canceló la Navidad. Y estaba prohibido. ¿Y por qué lo digo así? Porque tenemos que recordarte que el socialismo te roba todas esas cosas. Sí. Yo creo que Venezuela si Venezuela no hubiese decidido votar por un golpista, quizás estuviésemos en la misma onda moderna, pero se hubieran preservado esas costumbres, porque nuestros abuelos hubiesen quedado allí. Muchos abuelos se han ido de Venezuela. Y se va perdiendo. Otro tema que quería hablar contigo brevemente era la unión familiar en época navideña. Eso se ha perdido, no solamente porque el comunismo te separó. Muchos abuelos quedaron en Venezuela, otros se fueron, hijo por aquí, hijo por allá, madre, todo el mundo separado. Todo el mundo separado. Pero incluso aquí también el sistema de este modernismo nos ha separado. Entonces ya la gente no celebra, por ejemplo, mucha gente no celebra el espíritu de la Navidad, que fue el pasado 21. Y tú dices, la gente, tú y yo hemos hecho el evento del espíritu de la Navidad, que él es fabuloso, y nos lleva en un viaje de historia, ¿no? De lo que realmente representa el espíritu de la Navidad.
Y la gente cuando tú le dices, ¿quieres venir a mi casa a celebrar el espíritu de la Navidad? La gente te mira así como que, ¿qué es eso? O sea, la gente como que entiende, Mira. bueno, prendo unas mandarinas, pongo mandarinas, abro las ventanas y ya. No, es una cosa muy, es un momento muy especial. Pero todas esas tradiciones, al final del día yo creo que lo importante acá que debemos sacar de todo esto, Felipe, es que está en nosotros. Está en nosotros. Si yo preservarlo. no le paso, mira, yo no fui a una misa de aguinaldo, esas misas que te emocionan tanto, que me las imagino porque las he visto en videos y eso, yo no las Era viví. hermoso, era Pero hermoso. si yo puedo llevar a mi hija en un futuro, quizás no aquí en el sur de la Florida, porque aquí Mira, la puedo llevar en el norte para que ella vea un Christmas Carol donde se celebra, o puedo llevarla a un town donde todo es de Navidad y eso, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso queda en mí como padre y creo que queda la responsabilidad de todos nosotros como familia. Yo te hacerlo. exhorto, te doy esta sugerencia. Yo sé que es muy personal porque cada cual tiene su libreta, su manera, su regla de criar a los hijos. Pero les dejo esto. Si tienen la oportunidad, ya posiblemente ya no tienen la oportunidad porque ya terminó, hipotéticamente terminó la Navidad. Porque ese es el otro detalle. Llega 25 y se acabó Navidad. No. Nos hemos trasladado a Wonder Life Adult Daycare. Nos encontramos con Maybe Cohen. ¿Cómo estás, Maybe? Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno, gracias, mi amor, gracias. Bueno, yo estoy feliz de estar acá porque estoy con los más jóvenes de la casa, los de la tercera edad, esa edad de oro que tanto queremos cuidar. Un tema que siempre me preguntan, Maybe, es el tema del transporte. ¿Ustedes recogen a los participantes? Sí, nosotros recogemos a nuestros participantes desde toda el área de Miami-Dade hasta Broward. Tenemos un van con un chofer especializado donde puede recoger en sus casas y en la tarde devolvemos. Ya. Usualmente, ¿cuál es el horario aproximado? ¿No? Puede variar. Empezamos bastante tempranito. Empezamos más o menos, pienso quizás sobre las 7 de la mañana, para así poderles dar tiempo a ellos a llegar aquí a una hora cómoda para poder cumplir con todo el plan de actividades que tenemos. Ya. Y ese plan comienza, me habías comentado, con ejercicios, ¿no? Correcto. O sea, desde bien tempranito. Lo que deberíamos hacer todos nosotros. Sí, desde bien tempranito comenzamos con los ejercicios. Ya. Hablemos de las comidas, muy importante, porque la alimentación es súper importante, sobre todo para las personas de la tercera edad. Me imagino que algunos tienen alergias, algunos pueden comer un alimento, algunos no les gusta otro. ¿Cómo hacen para tener variedad y poder complacerlos a todos? Correcto. Nosotros con las comidas tenemos una compañía dedicada a la cual le ordenamos las comidas en dependencia de la necesidad de cada participante. Por ejemplo, lo más importante son las alergias. Sí, claro. Hay personas que, por ejemplo, no pueden comer carne o pollo o cualquier otra cosa donde esa comida se le ajusta. Claro. También hay participantes que los tenemos con un puré. Exacto, También. porque no pueden masticar, No pueden masticar. o el peligro de tragarse un maní, algún tipo de nut, ¿no? Entonces esas comidas ya vienen preparadas del día a día con un menú hecho semanal y que cambia todos los días, no es lo mismo. Ya. Entonces las comidas cambian y se les da a ellos su comidita. Ya. Maybe me comentaba que este centro nace de la idea de atender a su propia familia, a sus abuelos, a sus padres, o sea, ellos vieron la necesidad. Me imagino que aquí encuentran una alegría que quizás no tengan en casa porque todo el mundo está trabajando y se sienten solos, se deprimen, así que el venir acá les da ese ratico de alegría con juegos y actividades, ¿no? Así es, y algo un poco curioso, al principio casi todos se niegan a venir. ¿Oh, sí? Sí, por la razón de que se sienten como que Raros. quizás no quiero ir a un lugar que extraño. me cuiden o conocer gente nueva. Mas, sin embargo, después de la primera, segunda semana de venir, lo que no quieren es faltar. Regresar a casa. Lo que no quieren Eso es bueno. faltar. Quieren Qué estar bueno. viniendo constantemente porque tienen sienten. compañía, crean amistades, se sienten cuidados. La soledad es muy triste. Sí. La soledad es muy triste y estar aquí de verdad les expande.
Definitivamente. Mi padre antes de fallecer siempre me lo decía, Karines, llegar a viejo solo es lo peor que existe, así que asegúrate de siempre estar acompañado. Así que aquí en Wonder Life van a encontrar un centro donde no solamente los van a alimentar, van a tener actividades, pero sobre todo que se van a sentir en familia. Es un negocio familiar que ha utilizado precisamente esa necesidad para atenderlos a todos ustedes. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti. No, la Navidad se prolonga hasta el día 6 con la Epifanía, con a mí no me preguntes hasta cuándo yo dejaba el arbolito porque yo amo tanto la Navidad que mi arbolito no muere en enero. Entra la primavera y todavía está parado. Casi. Pero la Navidad, la verdadera Navidad es hasta el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes Magos, que es cuando realmente Jesús se muestra al mundo, que por eso se llama Epifanía. Es donde hay una manifestación del Dios verdadero a través de Jesús, que es donde Jesús se da a conocer al mundo. Porque eso es lo que representan los Reyes Magos. Los Reyes Magos representan al mundo, no a lo que es el pueblo judío, no la tradición judía. Es donde cruza las fronteras y pasa a Persia, lo que hoy conocemos como Irán, Irak, todo eso, Libia, Siria, que era el antiguo imperio persa. Al punto que iba... la Navidad en sí, más allá también de la celebración del nacimiento de Jesús, es la conmemoración del Get Together. Perdón, ya me acordé. Disculpa. Lo que te estaba diciendo como padre, y esto se lo sugiero a ustedes, si tienen niños pequeños, igual las abuelas, los abuelos se acordarán de esto y lo pueden hacer con sus nietos. Las próximas Navidades tengan la oportunidad, averigüen lo que es un nacimiento viviente. Eso les va a marcar. Lo hice en el Arca de Noé, espectacular. Eso les va a marcar a sus hijos. A mí me marcó. Literalmente había burrito. Eso, yo te soy sincero, a mí eso me marcó cuando yo estuve recién llegado a Venezuela. Eso lo hace mucho en el norte de Estados Unidos. El nacimiento viviente. Aquí no lo he visto. Eso, había un show en Nueva York, creo que lo hacía el Radio City Music Hall, que traían hasta camellos. Era impresionante. Todo era viviente, era un nacimiento viviente. Lo hacen mucho las iglesias metodistas, lo hacen mucho. Las iglesias metodistas en el norte hacen mucho lo que se conoce como el Life Nativity, que es el nacimiento viviente. Eso marca mucho en la psiquis del niño, porque estás viendo en vivo, y eso se lo agradecemos a San Francisco de Asís, porque el nacimiento, porque no es lo mismo la figura, el pesebre, el montar el Belén, que eso tiene una tradición muy importante. El sentido de la Navidad no es solamente el árbol. Sí. El árbol es un elemento de la Navidad. Es un elemento de decoración. Y tiene un sentido. Pero la importancia es el pesebre. El árbol tiene un sentido, pero eso se nos va a extender. Eso. No. Y ya se nos acaba el tiempo. Sí, yo lo escribo mucho en mis redes sociales, el verdadero simbolismo del árbol. El árbol tiene gran simbolismo. Que eso tampoco se explica hoy en día. Lo vemos como la tendencia. ¿Qué tendencia? La tendencia de este año fue Run Flowers. El año que viene no sé qué tendencia irán a poner. Pero el árbol tiene un sentido. El mío es America First. America First, ok. Perfecto, pero el árbol tiene un sentido. Pero se ha obviado el pesebre, los nacimientos, los Belén, que eso lo inculca mucho España. Que las abuelas venezolanas hacían unos pesebres. Los pesebres que ocupaban eso salas. Eso sí nunca aprendí, La sala, pero más allá de la figura. Me cuentan que el pesebre de una de las abuelas del papá de mi hija, dicen que era una ciudad, papel maché y todo. Y con río corriendo. Y con río corriendo sí. Y todo. Yo no tengo esa paciencia. No, eso es hermoso, Pero me encantaría. Y me acuerdo también que hacían mucha exposición de pesebres. Eso ya se ha perdido, esa tradición. La exposición de Belén o la exposición de pesebre. Y la tradición de comprar un pesebre y ponerlo en la casa como símbolo. Muchos piensan que es una decoración. Es un verdadero símbolo. Yo tengo varios pesebres y los pongo por toda la casa. Sí, porque es el verdadero. A ella le hago un mini arbolito y le pongo su pesebre, que era el pesebre original mío.
bueno, el segundo. El primero fue de mis abuelos que ven en la mudanza. Pero no sé qué al pasó. punto- Y ahora le tengo uno grande debajo del árbol. O sea, siempre el pesebre y la figura de Jesús está en Pero lo todas importante es que vivan la experiencia de un nacimiento viviente. Eso les va a marcar. Y la narrativa, en la medida que va sucediendo, los personajes, cómo se van moviendo en el escenario. Y la narrativa de los evangelios. Esto tiene un gran significado, Karine y queridos amigos. Cuando vayan a la misa de gallo, si tienen la posibilidad en las próximas Navidades, vayan a la misa de gallo y presten atención. Paren las orejas, las antenas, abran el entendimiento y presten atención a las lecturas de los evangelios que se hacen en la liturgia. Ahí entre línea y línea te están revelando la palabra de Dios vivo en ese momento. Muy pocas personas se dan cuenta. Muchos van a la iglesia hoy en día, están con el celular, están pendientes a la que vino estrenando, la que vino en minifalda, y mira aquella que se hizo los labios, mira aquella que se hizo la maleta, y mira que la cartera. Eso pasa mucho hoy en día en las iglesias. Ay, qué horrible. Sí, porque van a Yo quedé con socializar. la costumbre de mi abuela. No cruces las piernas, No. bien vestida, cubierta, o sea, cero mostrar. Y bueno, ella no vivió esta época hoy en día del celular, pero yo pensando en lo que mi abuela me diría, yo jamás sería capaz de, o sea, en caso de una emergencia, pero mira, cero celular. yo voy a una iglesia, a la misa de gallo. Cero hablar, yo nada. tradicionalmente voy aquí a Little Flower, porque la misa de gallo ¿A qué primero hora es la misa de gallo? empieza a las 11 de la noche. Oh, wow, ok. Porque empieza primero con el repertorio musical, que son corales. A las 11, a las comienza la música. 11 empieza la coral. La música comienza a las 11. A las 11 de la noche, y a las 12 en punto arranca la misa. Pero primero empieza la coral, y es la coral Espectacular. clásica, con esos villancicos clásicos, esas canciones. Y va mucha gente. Se llena, Wow. porque te cantan hasta el Ave María, y eso te pone la piel. Uy. O sea, es una cuestión que tú te quedas que, wow, esto es Navidad. Y cuando empieza la misa, presten atención la liturgia. Ahí mencionan, la gente no se dan cuenta, que yo varias veces yo digo, sí lo mencionan. En la liturgia, en el proceso de la ceremonia, mencionan el espíritu de la Navidad. Y yo, vaya, y dicen que esto no es de la Navidad. Porque muchos dicen, no, espíritu de la Navidad, ¿qué es eso? Eso no se celebra, eso no pertenece a la Navidad, eso es un invento. No, en la liturgia de la misa de gallo lo menciona, el sacerdote dice, menciona la palabra espíritu de la Navidad. Bueno, queríamos hacer un programa especial precisamente para recordarnos que el cambio va a venir, querramos o no, ¿no? O sea, los cambios hay que aceptarlos, pero eso no significa que nosotros tenemos que olvidar las tradiciones. Por La supuesto. responsabilidad está en nosotros, sobre todo si tenemos niños. Felipe no tiene niños, pero Felipe sigue las tradiciones, las seguimos juntos, de cierta manera tratamos de hacerlas en familia, con amigos, el espíritu de la Navidad, la misa de gallo y todo lo demás. Pero te voy a decir rápidamente, me vas a contestar con lo primero que se te viene a la mente. Ok. El espíritu de la Navidad. Para mí el espíritu de la Navidad es Dios. Dios vivo manifestado en un ángel. No tengo más palabras, no puedo decir Se me va a más. emocionar. En un ángel. Significado de la Navidad. Familia, Jesús. Y eso es lo que representa la Navidad. Jesús, María y José, la familia. Padre, madre e hijo, la familia. La estrella de Belén. La luz de Dios, la que guía nuestros caminos, la que guía nuestros pasos y la que nos ilumina diariamente. El pesebre. La unión. El pesebre es el símbolo de la unión entre lo divino y lo humano. El nacimiento y el arbolito en las casas como tradición familiar. El nacimiento es el recuerdo vivo por quien celebramos estas fechas. Y el árbol de Navidad es el sentido de la luz, porque celebramos la luz, que lo celebramos también en Hanukkah, así que Happy Hanukkah también para los hermanos judíos. Sí. Y hay muchas festividades que giran en torno a lo que es la luz, porque Dios es luz, y donde está la luz está Dios. Costumbres decembrinas y los abuelos. Familia, tradición, Olores. recuerdos, aromas, Música. alegría, trae nostalgia. Ternura.
trae nostalgia, pero Mucho. es un amor único. Es un amor único. Y es la continuación. Porque si algo tienen los abuelos es que tienen esa misión de dar la continuidad, de pasar la batuta, el testigo a las siguientes generaciones. Unión familiar en estos tiempos. Lo más importante. Es lo más importante. ¿Es lo que nos salvará? Por supuesto. Por supuesto. Una familia unida, mira, sobrepasa cualquier situación. Sobrepasa cualquier situación. Quien todavía no lo haya hecho, reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Hay quienes dicen, no lo he hecho toda mi vida, ya no tengo chance de eso. No tengo chance de Es una redimirme. elección personal. ¿Y por qué te digo que es una elección personal? Porque eso es algo que tú tienes que sentirlo aquí. Yo te lo puedo compartir. Yo te puedo compartir mi experiencia. Yo te puedo compartir mi conocimiento. Pero ese encuentro con Jesús es algo íntimo. Y eso te transforma la vida. No puedo decir más. No, totalmente. Te transforma la vida. Te transforma la vida. Pero eso es algo muy, 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 muy personal. No, y cuando tú sientes ya para finalizar, pero voy a finalizar con esto. Cuando tú sientes la presencia en cualquier momento de tu vida, cuando tú sientes la presencia del Espíritu Santo y reconoces y sabes reconocer que es el Espíritu Santo, eso es algo que no tiene precio. No tiene palabras. No tiene tiene palabras. Bueno, si seguimos nos vamos a emocionar mucho y no. Y hoy es un día de alegría. Hoy es un día donde les deseamos a todos ustedes que la unión familiar continúe, tratar de preservarla. Si está solo y nos está mirando en casa, porque sé que hay gente que nos ve que están solos, están viudos o sus familiares están fuera, han habido cambios estos años. Pues nada, gracias por acompañarnos. Ojalá que Dios los ilumine en este camino y que el 2026, todavía nos quedan programas, este no es el último, pero ojalá que el 2026 venga con mucha fuerza y con muchas ganas y con buenas noticias, ¿no? Que sea un año próspero, lleno de abundancia y de salud para todos. Y lo más importante, que también es parte de la tradición, se ha ido perdiendo, es decir feliz Navidad. Ay, sí. Digan feliz Navidad. ¿Verdad Ustedes que no sí? saben el gran Merry poder, Christmas. el gran poder que tiene esa frase. No, Sí, de antes verdad. lo decíamos, antes lo decíamos en todas Merry partes. Christmas. Merry Me Christmas. pasó recientemente, la semana pasada me pasó en un lugar que yo entré a una tienda y le dije a la muchacha Merry Christmas y me dice, no, Happy Holiday. Y yo me le quedé Ay, menos mirando. mal que yo no estaba contigo. Yo me le quedé mirando y le dije, sorry, we are in America. We believe in Christ. So it's Merry Christmas, so Merry Christmas to you too. Se quedó destornillada. Y es el Golfo de América. Por favor, o sea, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Qué triste. Feliz Navidad. Porque la palabra Navidad tiene una connotación etimológica que tiene origen en lo que es la natividad, natale. Claro. Que es la nativita, es el nacimiento del Dios vivo entre nosotros. Y el desear feliz Navidad es desear que la Navidad de Jesús, la Navidad de Dios que nace en mí, también nazca en ti. Y yo estoy con esa frase de decir feliz Navidad, yo estoy saludando el nacimiento de Jesús en tu corazón. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Sus redes sociales, Contacto Celestial. Contacto celestial. Ay, Meditaciones, reverendo, angelólogo. Gracias. Gracias a ti, de verdad que ha sido un placer compartir este día tan especial. Les deseo a todos una muy feliz Navidad, muchas bendiciones en esta fecha. Estas son fechas para estar en recogimiento, estar en Feliz. reflexión, estar Agradecido. y si es posible, leer las palabras de Dios a través del Evangelio. Tomar el Evangelio de Lucas, principalmente el de Lucas, e ir escudriñando en la historia del nacimiento de Jesús, de la Navidad de Jesús, y entre ese gran misterio de que el Verbo se hizo carne. Eso hay que interiorizarlo. Y cuando lo interioriza, eso te transforma y te trae un profundo estado de paz, de bienestar y de manifestaciones que se traducen en bendiciones en tu vida. Y eso es lo que todos deseamos, ser bendecidos no solamente en la época de la Navidad, sino ser bendecidos también en el nuevo año. Así que desde aquí, con todo
con todos mis mejores deseos para ustedes y para ti, Cari, aparte de feliz Navidad. Les deseo a todos un feliz y bendecido año nuevo 2026 y que sigan los éxitos y las bendiciones para todos ustedes y todo tu equipo. Te amo, te quiero, te bendigo y toda mi familia por igual. Gracias, amigos. Recuerden, compartan este programa, suscríbanse si aún no lo han hecho, denle like, comenten, muy importante, para hacer crecer este canal. Y activen la campanita. Y activen la campanita, sí, señor. Que Dios los bendiga, feliz Navidad y que Dios bendiga a los Estados Unidos de Norteamérica. Bye, bye. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Obtén la compensación que mereces. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Opportunity Insurance. Somos tu agencia de seguros. Seguros de auto, salud, vida, casa, comercial, bote y Obamacare. Diamond Health Medical Care Center. Cuidado primario en un solo lugar. De la mano de Dios, hacemos su salud nuestra joya más preciada. Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. El hogar de la alegría, el cuidado y el amor. Salón Cantón. Buen provecho.